Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 5. Estamos muy contentos de estar aquí como cada semana. ¿Y tú qué tal, Genaro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con bastante trabajo, pero estamos muy contentos de darnos este tiempo de grabar. Así que bueno, pues ojalá que sea divertido, entretenido o al menos que sea de utilidad este episodio para todos los que nos están escuchando. Y antes de irnos sobre todo lo que vamos a platicar el día de hoy, quisiera definir tres cositas y uno es la radiación. Y la radiación es básicamente la energía o los haces de partículas que se propagan por el espacio. Hay un foco emisor, es decir, hay un material que está emitiendo esta energía electromagnética. O sea que el ejemplo más claro que podríamos tener es un foco normal de la casa. Exactamente. Que emite luz y emite calor y esa es una forma De radiación. Ok. Y después está un material radiactivo, que esto ya tiene que ver, sí emite una radiación, pero esta radiación eh, son ionizantes. Esto quiere decir que van a descomponer los materiales que están a su alrededor. No nada más calientan así, que ya lo veremos, sino que también hacen que se descompongan y nuestras partículas de las que nosotros estamos hechos se descomponen más fácilmente con este tipo de iones. Ok. Entonces, casi cualquier sustancia puede tener material radiactivo, hasta el ser humano, incluido el ser humano, porque tenemos isótopos radiactivos. Algo que podemos saber de cuándo son las cosas es con la datación con carbono 14, que eso lo que hacen es ver cuánto de este tipo de carbono tenemos en el cuerpo o los materiales que tienen ahí cuando tienen una cierta vida se empieza a descomponer. Entonces pues nosotros no nos hace nada ese carbono 14, pero sí se puede medir para ver desde cuándo se está descomponiendo. Ok. Y finalmente la reactividad es pues esta radiación, pero que sucede de una descomposición espontánea de estos materiales, es decir, tienen un núcleo, se van descomponiendo sin que tú le hagas nada, es decir, por ejemplo los focos, pues le metes energía y genera esta radiación, sean los incandescentes o sean los de LED, lo que hacen es generar una radiación a partir de un impulso eléctrico, pero la radiactividad es de la nada, o sea, por sí solos se empiezan a descomponer. ¿Y este irse descomponiendo es que van perdiendo neutrones? Sí, o sea, tienen como una cierta composición en el núcleo y siempre tienen la misma cantidad de protones, eso es lo que hace a los elementos siempre, y entonces tienen más o menos neutrones. Entonces mientras tengan más neutrones de los que puede soportar, empiezan a ser inestables, y como son inestables por sí solos, se empiezan a descomponer. Inestables químicamente, no de la cabeza ni nada de eso. Entonces bueno, esa es los materiales reactivos. Generalmente son isótopos, que esto es efectivamente que tengan neutrones de más. Entonces eso es lo que es la radiactividad, y justo el día de hoy pues hablamos de radiactividad. Bueno, aquí es importante platicar un poquito por qué elegimos ese tema y es porque en esta semana nosotros, como hemos platicado antes, damos un curso para docentes en el que les compartimos nuestras herramientas para hacer las clases pues diferente a como nosotros aprendimos, que se pueda un poco más motivar a los estudiantes y pues también cómo sortear estos retos que enfrentamos ahorita que estamos desde casa dando nuestras clases. Entonces, por ahí nos contactó una de nuestras alumnas para solicitarnos material en el área de la química nuclear. Y pues justamente la química nuclear está relacionada con la radioactividad. Entonces, esa es la razón por la que hoy queremos hablar de ese tema. Mandamos un saludo a Gisela, si no mal recuerdo, hasta Panamá. Si no, tú nos corriges, Gisela. Pero bueno, pues estamos muy contentos de hoy poder platicar de este tema. Hay cosas que no son tan buenas como quisiéramos, o sea, creo que la radioactividad se identifica más por las catástrofes que ha ocasionado que por las cosas buenas que a partir de ella se obtienen, que también son importantes. Entonces, creo que también es interesante por eso tocar el tema y además porque, bueno, al menos yo en mis clases de prepa y de la licenciatura, o sea, en las clases que yo doy, pues he podido comprobar que de radioactividad como no es un tema que se sepa mucho y antes de que
HBO sacara su serie de Chernobyl, menos, ¿no? O sea, incluso Claro. me pasó en algunas clases que les preguntaba, oigan, ¿y qué saben sobre este tema? Y me decían, no, pues no. ¿Han escuchado de Chernobyl? Sí, la película de terror. Entonces, pues es importante Se piensa pues, que es platicar lo que una hay en invención, torno. ¿no? O sea, se piensa que es como Ándale. algo sacado de la mente que no existe en la vida real, ¿no? Y eso, pues hay que tomarlo en cuenta también. Ajá, entonces sí, era como, pues este lugar donde incluso puedes ir como una atracción, como a sortear el peligro, pero no había más información al respecto. Y luego les preguntaba, bueno, ¿y han escuchado hablar de Fukushima, que es todavía una situación más reciente relacionada con la radioactividad? Y pues no, tampoco sonaba en su mente. En este año justo se cumplen 10 años. De hecho, por estos días deben ser 10 años de que fue el tsunami en Japón y que entonces hubo problemas con los reactores nucleares. Entonces, pues es importante platicar porque pues además la energía nuclear se ubica curiosamente en las formas alternas de energía que son limpias. Y aquí pues siempre se genera una controversia porque son limpias en el sentido de que no generan CO2 como lo hacen los combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, pero por otro lado pues generan residuos que son altamente radioactivos, que se tienen que confinar, que no hay más que se pueda hacer con ellos, y entonces pues ahí entra la discordia, ¿no? De si realmente es una fuente limpia o no, y si se debería apostar por ella. Sí, aunque también hay que tomar en cuenta que cualquier energía, cualquiera, va a generar residuos. A veces no se toma en cuenta que, por ejemplo, los campos de energía solar son enormes. Y para que tú tengas siempre la misma cantidad de energía, necesitas tener siempre al 100 cada uno de los paneles. Y los paneles actualmente todavía son de vidrio. Entonces el vidrio se rompe muy fácil y hay que cambiarlos. Entonces se generan algunos residuos que, bueno, ¿a dónde va a parar eso? No hay todavía la tecnología suficiente como para poder cambiarlos y que eso sea completamente, se recuperen los materiales. Es decir, no hay ninguna energía a la fecha que no genere ningún residuo. Todas, absolutamente todas, generan residuos. Y no quiere decir que durante la generación o durante la utilización la estén generando, sino que siempre va a haber algún impacto. Por ejemplo, nosotros tenemos una presa y de la presa podemos tener turbinas eléctricas. Entonces, el construir esta presa, el fabricar todos los materiales, fabricar las turbinas, representan un impacto ambiental. Entonces, no hay ninguna actividad humana que realmente sea como inocua o que no afecte al medio ambiente. Partiendo de eso, ya podemos tomar en consideración algunas otras cosas. Y es cierto, una de las desventajas de la energía nuclear es que pues tenemos que confinar estos reactivos. Al final no puede tener toda la vida útil o no siempre es útil. Llega un momento en el que ya no sirven como tal para generar energía y hay como varios procesos para confinar estos materiales radiactivos que ya vamos a ver qué son y que se tienen que dejar como apaciguar, como que vayan disminuyendo su cantidad y al final ya haces un confinamiento. Esto es, no se pueden destruir, se tienen que dejar ahí porque duran cientos de años en lo que terminan de ser radiactivos. Entonces, pues bueno, eso también hay que tomar en cuenta. Y lo que sí es que a veces se piensa, porque un ejemplo muy claro es pues Homero Simpson, que trabaja en una planta nuclear y se ve que sale humo, ¿no? Yo he estado cerca de alguna planta nuclear y se ve así una columna de humo, que realmente no es humo, es vapor, ¿no? Nosotros, esto como bien lo dices, podemos ver en Chernobyl cómo funciona una central de energía nuclear, cómo es que genera energía eléctrica. Si tú estás interesado, puedes ver esta serie. Si tienes no me acuerdo si está en Amazon Prime. Es que de Amazon Prime puedes entrar a ver HBO, entonces por eso nosotros lo vimos a través sí. de Amazon Prime. Y si no, bueno, realmente lo que hacen es que empieza a haber reacciones nucleares con estos elementos radiactivos y lo que sucede es que generan calor, como ya lo mencionaba en una de las definiciones. Eso mueve turbinas, que es lo que genera al final la energía eléctrica, y lo que vemos es una columna de vapor, no de humo. Entonces por eso es que no genera CO2, realmente lo que genera son residuos radiactivos. Pero a todo esto, ¿qué es la radiación y qué es la radiactividad? Y pues
primero definiendo y tomando la primera definición que hice es energía electromagnética, es decir, todo genera radiación. La luz es una radiación, la luz del sol, el calor con la que estamos iluminando nosotros es una radiación. El sonido es una radiación también, aunque esas no son partículas como tal. Las microondas es radiación. El radio, las señales de los celulares son radiación. El 5G, que también estuvo ahí como muy de moda o muy controversial. Y bueno, todo eso. Hemos escuchado hablar de la luz ultravioleta, que también proviene del sol. Algunas lámparas LEDs generan luz ultravioleta, aunque la pantallita blanca que tienen filtra esta luz ultravioleta para que no sea dañino. La luz ultravioleta pues nos puede causar cáncer. Los rayos X son radiación electromagnética también, y pues no se diga los rayos gamma, estos que cambiaron por completo el ADN de Hulk, ¿no? Entonces eso también son rayos gamma, solo que no sucede eso, sí suceden mutaciones, pero no te conviertes en Hulk. Realmente es que pues te podría dar cáncer, te podrían dar quemaduras, dependiendo la exposición que tú tienes. Entonces, un material radiactivo, como tal, sí es dañino, sí podría ser dañino. Lo que nosotros definimos ya como un material radiactivo, nosotros tenemos la luz con la que vemos los colores, es la radiación electromagnética, y la luz infrarroja es de menor energía, que nosotros no la podemos ver, solo podemos ver la luz, ¿no? Los colores del arco iris es lo que nosotros vemos. Entonces el infrarrojo, que con algún sensor de infrarrojo se puede ver, es de menor energía, y la luz ultravioleta es de mayor energía. Entonces mientras más energía tengas, pues puede ser mayor la afectación que tú tengas, o la afectación que suceda en ti. Y después del infrarrojo, es decir, de menor energía todavía, están las ondas de radio, las microondas. El 5G entra en los microondas y ondas de radio, entonces pues es de menor energía, no podría hacerte daño. Okay. Y en cambio, la radioactividad, esta de la que estamos hablando el día de hoy, es de mayor energía, es decir, esta sí te puede hacer daño. Es decir, está la luz, luego está el ultravioleta, luego los rayos X y luego la radiación gamma, que esa sí hace daño. Y esto sucede, como bien decía, en la última definición, sucede por una descomposición nuclear. Nosotros tenemos elementos que podemos ver en la tabla periódica, y todos los elementos estables, pues los tenemos como tal, no son radiactivos, pero sucede que todos tienen neutrones y protones en su núcleo. Entonces, cuando se exceden de neutrones, pueden llegar a ser inestables, o siempre deben estar en un balance. Entonces, cuando se exceden, suelen ser inestables, entonces tienden a desprenderse con el paso del tiempo. Y con este desprendimiento generan energía. Pero es tanta la energía que sucede la radiactividad. Es decir, esta energía es tan fuerte como la radiación gamma, y entonces esto genera que pueda haber cambios. Y se llama radiación ionizante porque generan una especie de iones inestables en tu cuerpo o en cualquier superficie, que ocasionan muchas reacciones químicas, y estas reacciones químicas se dan en nuestro cuerpo, que puede ocasionar quemaduras, mutaciones y hasta cáncer. Entonces, pues bueno, eso es de lo que se trata la radiactividad. Realmente son pues átomos descomponiéndose. Un proceso natural pues se da en el sol lleva a cabo muchas de este tipo de reacciones, aunque está tan lejos que esta radiación pues ya no nos llega, y además la poca que llega se filtra con la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces, esto es lo que es la radiactividad. Y como bien lo decías, pues hay muchos ejemplos de ellos. Claro, y aquí, bueno, yo quiero, antes de que avancemos, pues mencionar que, pues como en todas las áreas donde hay ciencia y tecnología, y especialmente cuando la sociedad se va apropiando de ellas, pues surgen muchos miedos a lo desconocido, claro. Muchos mitos que necesitan pues ser derrumbados a partir de lo que se conoce. Y ahorita que platicabas de la radiación y del espectro electromagnético, pues me acordé de esta idea de que si ves el horno de microondas mientras se está calentando algo te va a causar cáncer, y como mucha gente pues sigue sin querer usar el microondas porque tiene miedo de las consecuencias que esto pueda tener. Entonces,
Yo es que a mí no me gusta usar el microondas, prefiero calentar la Es que comida en la está más rica. pero, por pero eso. no porque tenga miedo y justo quiero aclararlo porque realmente lo que pasa cuando tú metes la comida al microondas, pues es que las partículas de agua vibran y esa vibración es la que hace que la comida se caliente. Entonces, pero no quiere decir que cuando te la comes tiene una microonda que te va a causar cáncer, Claro. que por ahí va la idea. Entonces, bueno, pues aclararlo. La idea también que queremos concretar con este podcast, pues es como ir derribando los mitos. Entonces, si conocen a alguien que todavía tiene miedo de calentar su comida en el microondas, pues por ahí le pueden contar. Que sí es importante, ya que estamos con el microondas, pues no calentar el unicel, porque ahí es que se sabe que puede causar un desprendimiento de las partículas, que entonces sí puede tener toxicidad, pero esta toxicidad se da también, por ejemplo, cuando tú traes una botella de agua y la dejas en el carro y Claro. se asolea y se calienta, pues ahí también hay este problema. Entonces, no es nada más un problema propio del microondas, pero sí hay que tener cuidado de cómo metemos a calentar los alimentos. Claro que ahí más que porque la radiación haga por sí misma que se desprendan estas cosas, es el calor lo que hace que se desprendan. Entonces no es la radiación lo que realmente puede afectar, a lo mejor hay alguna interacción ahí, pero tiene que ver más bien con las partículas que se desprendieron a partir de que se calentó. Entonces hay partículas que sí podrían ser cancerígenas, de hecho hay algunos plásticos que se recomienda no calentar en microondas, los que sí, pues tienen ahí su simbolito de que puede ser calentado en microondas. Por ahí vimos algún debate hace un tiempo sobre si los envases del yogurt, los típicos o los del helado, que tú crees que tienen helado y llegas y tienen frijoles, si los puedes usar o no. La verdad es que yo lo que vi, al menos de los empaques que yo estaba utilizando, es que sí se podían utilizar, es decir, no iban a desprender este tipo de materiales, pero bueno, siempre hay que revisar las etiquetas y sobre todo ver si los de Topper, ¿no? La marca más conocida, si tienen esta leyendita, y si no, mejor no usarlos, porque a veces compramos uno sin ver la marca y sin ver qué características tienen, entonces eso, pero tiene que ver más con el calor que se genera. Sí, ahí, si sí te gusta calentar la comida en el microondas por practicidad, por tu trabajo, por lo que sea, pues preferible tener un recipiente especial para eso, porque así te vas a asegurar que no vas a estar generando esas partículas tóxicas. Bueno, y ya que hablamos de sustentabilidad y vimos los polímeros, a veces quizás si vas a utilizar en microondas, lo mejor es usar vidrio refractario que se puede meter al microondas, entonces pues bueno. Ahí cuidado porque ya Genaro ha metido unos cuantos que no eran para el microondas. No son refractarios, hay que y ver se que truenan. sí lo sean. Y bueno, también se estuvo hablando de las pistolas estas de infrarrojo, pues como bien lo decía, o sea, el infrarrojo es de menor energía que la luz que nosotros podemos observar. Entonces, pues si la luz no nos hace daño, bueno, más que a los ojos si estás mucho tiempo expuesto, pero eso ya tiene que ver con otro tipo de procesos, o a lo mejor te puede dar pues no sé, que te dé como alguna quemadura por estar expuesto tanto tiempo a la luz, pero pues el infrarrojo que usas en las pistolas de temperatura es solo un segundo, y pues aparte si es de menor energía, pues no te va a matar neuronas, entonces eso también es importante recalcar que esa radiación no es radiactiva, no tiene nada que ver, y pues no te va a pasar pues gran cosa, ¿no? O sea, de hecho no te va a pasar nada, entonces pues bueno, también hay que recalcar eso, que esas pistolas lo que hacen es nada más medir cuánta radiación infrarroja tienes, y con eso ya puedes hacer un cálculo de qué temperatura hay, entonces pues bueno, eso también es inocuo, entonces pues bueno, también eso hay que recordarlo. Y la que sí te podría hacer daño, que esta sí es radiactiva o tiene fuentes radiactivas, es los rayos X. Los rayos X sí hay como diferentes maneras que se pueden generar para la industria o para los rayos X. Quizá si en algún momento tuviste una fisura, te lastimaste algún brazo, te tomaron alguna radiografía. Entonces esa sí puede ser que por su propia cuenta genere los rayos X o tenga una fuente radiactiva para generar rayos X. Entonces, eso sí podría hacer daño, pero obviamente pues ya está todo más controlado. Cada vez los equipos que se utilizan para rayos X son más seguros. Entonces pues a veces nada más te van a exponer por unos segundos la parte que está afectada, la parte que quieren estudiar, y ya está. Obviamente si te la pasas fracturándote, pues sí vas a estar muy expuesto más tiempo. Los que sí podrían estar expuestos pues son los radiólogos que están ahí, pero obviamente pues si has ido, no sé si tú te has lastimado alguna vez, has ido a que te
hagan una radiografía. Yo sí, como unas 15 veces en mi vida. Entonces, pues me he dado cuenta que los radiólogos siempre están desde el otro lado de la habitación, o sea, siempre hay como un cristal que los protege, entonces te ven de lejos y ya aplican hacen el estudio y listo, ya está. Entonces, bueno, eso también es importante. Ellos tienen que estar protegidos y si tú vas por una sola radiografía, pues no pasa gran cosa, ¿no? Claro, y ahí, bueno, hasta donde yo tengo entendido, los radiólogos deben tomarse ciertos periodos de descanso también como para poderse de alguna manera desintoxicar de toda la radiación que han recibido. Y también algo importante es que por seguridad las mujeres embarazadas no se les debe de tomar radiografías. Entonces hay hospitales, no sé si aplica en todos los lugares, pero hay hospitales donde se hace una prueba de embarazo cuando una mujer en edad reproductiva necesita una radiografía, o sea, si está, digamos que en una probabilidad de estar embarazada para poder prever el daño o evitar meterla a las radiografías. Sí, también es eso, que no es que esté pasando por todos lados la radiación y ya te vas a morir, obviamente. Hay materiales que no pasa, o sea, siempre este tipo de material radiactivo está contenido en algún otro tipo de material como el plomo o el acero inoxidable que también evita que pase la radiación. Entonces siempre están dentro del equipo contenidos en otro contenedor y además pues todas las paredes están diseñadas para eso. Y también es que, pues bueno, pasa, pero también por lo mismo de que absorbe en el cuerpo, los huesos absorben un poquito de esta radiación que está controlada para que sea algo que no sea dañino y solamente pues te pueda pegar. Y es por eso que podemos ver, o sea, los huesos absorben, pero la piel no tanto, se absorbe menos. Y entonces es por esta razón que podemos ver las radiografías. De hecho, las mastografías también se hacen con rayos X. Y algo que no se ve, que eso me parece muy curioso o que tienen la misma absorción, son las venas. Que por ejemplo tú necesitas hacerte un estudio de las venas, que yo también me ha tocado hacerme eso. Y lo que hacen es aplicar un medio de contraste. Entonces te ponen unas sales inyectadas sobre la superficie que quieran analizar. En este caso fue en las venas, me aplicaron unas sales de bario, de silicio, no recuerdo bien ahorita, sobre en las venas, en mi torrente sanguíneo. Y entonces ya que estaba en mi torrente sanguíneo, pues estaba ahí disperso. Me tomaron unas radiografías en ese momento y se veían todas las venas. Entonces eso como ahí tienes ahí un metal disuelto en tu sangre, pues eso hace que solo las venas, solo las arterias salgan en la radiografía, bueno, además de los huesos. Entonces está bien interesante porque se veían así todas las venas, a diferencia de una radiografía normal que solo salen los huesos. Okay. Entonces está muy, muy interesante, pero justo esa es una de las aplicaciones y por qué se tiene que estudiar este tipo de actividades. Claro. Porque debemos incluir en nuestras clases la parte de la radioactividad, ¿verdad? Que curiosamente no viene en muchos programas de clase, o sea, como que no se considera tan importante. Pienso que en parte, como sucede en muchas áreas, es el miedo. O sea, como hay algo ahí tan oscurillo, esa parte mejor claro. Si se deja, se le da la vuelta, pero es importante abordarla porque eventualmente alguien puede irse hacia esa área y pues es bueno que tenga los conocimientos básicos. Claro que sí, la radioactividad sí es un área de estudio muy importante que casi en su mayoría la hacen los físicos, aunque eso está cambiando, o sea, los que estudian la física. Eso está cambiando cada vez un poquito más porque obviamente el campo de aplicación es muy diverso. Por ejemplo, se da, además de las radiografías y además de este tipo de aplicaciones, también es muy útil hacen como radiografías de industrial que le llaman, o sea, en algunos casos quizá para ver varillas, para ver algún tipo de aplicaciones en la construcción, se puede hacer radiografía industrial. Entonces esa es otra aplicación que se le da a la radiación. Y también se utiliza en unos aparatos pequeñitos que se llaman densímetros de suelo, también se utilizan. Entonces hacen una radiación sobre el suelo y con la información que obtienen pueden calcular la densidad de los suelos, y esto pues es muy útil para la siembra, porque no todos los suelos son útiles para sembrar. O sea, si están muy compactados, es decir, si son muy densos,
no va a tener espacio por el cual las raíces puedan agarrar su lugar o agarrar su camino. Entonces eso ocasiona que se queden superficiales y por lo tanto no puedan crecer las plantas mucho. Entonces se tiene que hacer un estudio de la densidad y muchas veces se utiliza un densímetro de este tipo para no hacer un sistema invasivo, o sea que no tengas que quitar un pedazo de suelo, y sobre todo porque cuando ya quitas un pedazo de suelo manipulaste la muestra y modificaste su densidad. Entonces es un método muy efectivo para calcular la densidad de los suelos y eso también pues es muy útil. Obviamente traes un aparatito ahí que tiene un material radiactivo, pero pues bien conservado, bien mantenido, no sucede gran cosa. Ok, aquí quiero hacer una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Qué especialistas hacen este tipo de pruebas? O sea, puedo creer para la primera que mencionaste que tal vez los ingenieros civiles son los que hacen estos estudios. Creo que casi cualquiera podría. Es decir, Ajá. lo pueden hacer agrónomos, pero generalmente esos estudios lo hacen como empresas enfocadas en ese estudio Ok. únicamente. O sea, Ok. creo que casi estoy seguro que cualquiera podría hacerlo. La verdad es que no investigué así como el perfil de quién lo utiliza, pero sí las empresas que lo hacen son dedicadas a hacer control de calidad. Entonces, un especialista en control de calidad generalmente entran químicos, físicos y algunos del área de análisis clínico y así entran a hacer ese tipo de estudios. Pero luego son como un grupo más grande de colaboradores, es decir, pueden entrar un ingeniero químico, así como tú bien lo dices, un ingeniero civil, entonces es un grupo muy grande de gente que hace eso, ingenieros agrónomos, pero lo que sí es que deben tener cursos sobre seguridad radiológica, o sea, seguridad en radioactividad. Entonces eso también es importante para poder manipular este tipo de materiales y este tipo de equipos. Necesitas cursos especiales sobre seguridad en estas cuestiones. Ok, y ahí es que quiero ir hacia otra parte, ya sabes a dónde. Es que es muy penoso que aquí en México se pierdan los contenedores que tienen los materiales radioactivos y, o sea, pero es justamente porque las personas no tienen noción del peligro que conlleva el que tú te apropies de un contenedor radioactivo. Y aquí me da mucho la inquietud de si se los roban por maldad, si se los roban porque les dan algún uso, o si todos los que se roban es porque los van a vender al fierro viejo. Fíjate, y justo eso hice una investigacioncita que sacó mi acordeón ahora sí, porque si tú buscas en Google, así tal cual, material radiactivo en México, lo primero que te va a aparecer es el robo de material radiactivo en el país. Y pues esto tiene su razón de ser. Obviamente estuve investigando y tan solo entre 2013 y 2019, que fue como un reporte que revisé, hay 8 robos de material radiactivo. Y generalmente se roba de vehículos estacionados. Es decir, ven un equipo ahí muy interesante y dicen, pues vámonos, porque piensan que lo pueden vender. No es tan sencillo venderlo porque este tipo de equipos, de equipamiento, necesita un registro. Entonces, o sea, más allá de que piratería, de que robo, necesita un registro porque es radiactivo. Entonces, pues bueno, yo creo que se lo roban por desconocimiento, como se roban una computadora o como se podrían robar qué sé yo, un reproductor, un teléfono. Dicen, pues esto se ve valioso y me lo llevo. ¿Por qué creo que es así? Y quizás ni siquiera por el fierro viejo, porque justo se lo llevan de vehículos estacionados. Pues está muy raro porque para que se lo sigan robando, bueno, está medio raro que se lo roben. ¿Por qué? Porque tú para transportar este tipo de materiales, es decir, se lo roban de camionetas estacionadas. O sea, es como que en algún caso fue que la camioneta, el chofer se paró a descansar y mientras estaba descansando se llevaron una camioneta. O vieron que había la camioneta estacionada afuera y lo agarraron y se lo llevaron. Y está muy raro que eso suceda porque para poder transportar este tipo de equipos necesitas 3 requisitos. Y uno es la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, que esto existe, es una comisión del gobierno federal. Se necesita transportar en vehículos autorizados por la misma comisión y también por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, este vehículo pues tiene unas características especiales, obviamente que esté blindado contra radioactividad y además debe tener rastreo satelital. En algunos casos de este tipo de robos no llevaban rastreo satelital, es decir, ya incumplieron una norma.
¿Y bueno, se te hace raro que se incumplan las normas? no se en me hace México? raro, pero lo que sí se me hace raro es que teniendo tantos requisitos se los sigan robando. Ah, O sea, está ok. raro porque es como, yo creo que sí es por desconocimiento. Y en algunos casos también se necesita la custodia de la Policía Federal. Esto todavía está así en la página del gobierno federal, aunque yo creo que ahora es la Guardia Nacional quien lo hace. Y además necesitas llevar un equipo medidor de protección radiológica, es decir, estar midiendo cuánta radiación existe, o sea, que no se haya violado alguna seguridad del equipo, que no se haya roto y esté saliendo radiación de él, o sea, porque siempre están contenidos en un pequeño equipo. Entonces sí está como muy raro. Yo creo que es por desconocimiento porque generalmente sale ¿cómo se llama? Una notificación de protección civil nacional y entonces cuando se enteran quien se lo llevó, de repente así de la nada aparece el material radiactivo. Es decir, yo creo que no saben y en cuanto saben que puede ser radiactivo, pues ahí lo dejan. Ok. En uno de los artículos que revisé, incluyen el cianuro de sodio. Es un artículo de la Infobae, que es una página de noticias, aunque este material no es radiactivo, pero sí es venenoso. Sin embargo, como sale dentro de estas notificaciones de protección civil, pues lo incluyeron ellos, aunque hay que recalcar aquí que si encuentran cianuro de sodio no es radiactivo, pero sí venenoso, entonces hay que tomarlo en cuenta. Cianuro de sodio. Cianuro de sodio. Y justo hace unas semanas, hace como casi un mes, hubo un robo de material radiactivo. Entonces, pues es muy, muy común, ya lo decía, tan solo entre 2013 y 2019, 8 robos, y en 2020, en octubre, también hubo otro robo de material radiactivo. Ya habíamos mencionado para qué sirven. Generalmente los que se llevan contenían iridio, cobalto 60 y cesio. Justo del cobalto 60, el problema más famoso que ha sucedido es el del cobalto 60, justo así se llama, que fue en 1983. Y sobre eso, pues bueno, hay algunos como documentales, algunas cosas, y a mí el que más me gustó en lo personal ha sido el de leyendas legendarias. Entonces, pues bueno, ahí también tiene su chiste y eso, si te quieres enterar como por dato curioso, está bien, y si no, hay muchos informes que puedes encontrar sobre eso. Claro, yo sí recomendaría, especialmente si vas a dar una clase sobre radioactividad, que te vayas a ver el episodio del Cobalto 60 de Leyendas Legendarias, porque hace todo un recuento Claro. de cómo se movió ese material radioactivo y todos los estragos que causó. Entonces, hablando de este desconocimiento, pues yo apostaría por el que si las personas saben de este acontecimiento y todo lo que provocó, pues esperaríamos que ya no se lo roben tanto, ¿verdad? Y ahorita que lo describías, pues yo pensaba en si se debería etiquetar, pero seguramente tiene Tienen una etiquetas. etiqueta que dice que es peligroso y tal, y de todos modos se lo llevan. Entonces, bueno, pues es muy curioso. Seguramente nos falta también divulgarlo todavía Claro. más, ¿no? Porque pues el asunto es que pueden tener el contenedor que tiene todas las especificaciones para evitar un problema, pero una vez que lo abren, ya Vale. es que va a haber, no solo para la persona que lo abra, sino para el alrededor, pues muchas consecuencias. Y como podrán ver en el episodio que mencionamos, pues además, si lo usan para hacer otras cosas, pues peor les contamos, ¿no? Entonces, bueno, pues invitados todos a ver el episodio de Leyendas Legendarias. Tiene un humor especial, hay que decirlo, porque puede ser que no a toda la gente le guste, pero como mencionaba Genaro, bueno, pues si ven que no va por ahí, entonces hacer una búsqueda de la historia, porque sí es importante abordarla. Y además, creo que justo lo platicaba hace rato en un curso, es la naturaleza humana que nos gusta el chisme, ¿no? Y Claro. entonces, si conocemos este chisme, pues a lo mejor va a tener enganchados a los chicos y va a hacer que tengan motivación por conocer un poco más de las cuestiones de la química nuclear, de la radioactividad y pues de cómo se debe manejar con cuidado. Entonces, pues sí es importante abordarla en cuanto a aplicaciones. Y pues ya como a modo de cierre de esta parte... Fíjate, antes de cerrar, porque te tengo otro chisme, y esto me gustaría, porque pensando en las aplicaciones para clase, Ajá. una es que pues puedas analizar lo que dicen en Leyendas Legendarias. Este tema te sirve para ver isótopos,
Y otro, justo que hablamos de Chernobyl, es que pues la mancha de radiación, o sea, todas las partículas, pues se extendieron por toda Europa. Entonces, pues las radiaciones gamma, las partículas gamma viajaron hasta Irlanda, obviamente, donde pues hubo unas vacas que se contaminaron y entonces su leche salió contaminada. Y esta leche pues la empezaron a exportar sin darse cuenta y llegó a México. Entonces, ¡pum!, radiación en todo el país porque se dio a través de la Conasupo. Ándale. Entonces, la leche que se estaba dando era... ¿Qué es la Conasupo? Porque los más pequeños no la conocieron. La leche pues estaba contaminada y justo ahora, no recuerdo cómo se llama, pero era una... como un consejo, una comisión que se encargaba de apoyar a los más desfavorecidos, como si fuera ahora la Secretaría del Bienestar o algo así. Y lo que hacía era dar leche muy barato, o sea, la vendía, en algunos casos la regalaba. Había otros productos, ¿no? Había otros productos. Era como una tiendita donde se podrían comprar alimentos de bajo costo. Sí, aunque el más famoso era la leche, porque después cuando cerraron este tipo de tiendas, lo que sí seguían regalando era la leche y mucha era leche en polvo. Uh-huh. Y todavía hace unos poquitos años seguían dando leche, aunque ya no se llamaba Conasupo, se llamaba de otra manera. Pero justo eso, y luego se dieron cuenta que se dieron cuenta porque el embajador de México en Brasil se enteró de que en Brasil estaban queriendo vender la misma leche y habían encontrado que tenía radiación. Entonces, si no hubiera sido por Brasil, o sea, o por el embajador de Brasil, no nos enteramos en México que había radiación. Y sí, también en México una filial de Conasupo hizo los estudios y se dio cuenta que era radiactivo. Entonces hubo un tiempo que también se estuvo consumiendo leche radiactiva y esto fue pues como por ahí de 1986, o sea, es decir, Chernobyl fue en el 86. Ajá. Y a los pocos meses pues llegó la leche contaminada con radiactividad en México, entonces es algo muy peculiar, pero sí sucedió, entonces pues también tú puedes revisar cómo se transporta este tipo de radiación, entonces también es un chisme que podríamos investigar y pues bueno. Y utilizar para las clases. Y ahí la duda que me surge es si se ha trazado qué pasó con esa radioactividad, o sea, qué pasó con las personas que tomaron esa leche. Fíjate que la información que yo encontré fue básicamente de artículos como de la revista Proceso y así, no encontré más información. Entonces, a mí me gustaría seguir ahondando, pero ya fue algo que encontré así y encontré varios artículos, pero no como información oficial. Okay. Entonces, pues habría que revisar dónde está esa información y qué es lo que ha sucedido. Porque pues justo nosotros nacimos en el 86 y qué tal que nos dieron de por eso me da la duda. Creo que en mi caso mis papás no compraban esa leche. No, creo que no, sí. Yo lo creo porque yo recuerdo en mi infancia que venía el lechero en su camioneta y entonces salías con tu bote para que te vendiera los litros que tú necesitaras de leche y luego la hervías. Entonces, por eso creo que no tomábamos de la Conasupo, pero me parece interesante, o sea, saber si hay por ahí algún estudio, alguna investigación de qué fue lo que pasó. Pues quizá en un siguiente episodio ya traeremos toda la información completa. Muy bien, entonces bueno, pues yo lo que iba a decir era más bien sobre las aplicaciones. Uy, montones, sí. De que tenemos un amigo que es Víctor, esperamos que pronto Víctor venga al podcast a contarnos porque hace cosas muy interesantes, pero él trabaja en una empresa de aceites. Ellos fabrican diferentes aceites con muy variadas aplicaciones, pero me acuerdo que alguna vez me contó que usaba ciertos isótopos para hacer análisis a los aceites. Uh-huh. Entonces, esa parte me parece muy interesante. No sé más porque en ese momento no estaba tan curiosa de preguntar qué hacen con sus materiales y si alguna vez han sufrido robos, pero Víctor, por favor, ponnos un comentario en Laboratorio Vagabundo donde nos platiques si ha surgido algún percance, porque pues luego pensamos que nada más pasa en otros lados y en una de esas también pasa aquí, o si ellos tienen alguna medida justamente para que las personas sepan lo dañino que es. Entonces, bueno, pues Víctor, ahí esperamos tu información. Sí. Y si no, pues ya nos cuentas cuando vengas al podcast. Sí, y solo para cerrar sobre la investigación es que, bueno, se han ganado, o las primeras investigaciones sobre radiactividad se llevaron un Nobel, que fue Becquerel, que fue quien descubrió. Después Marie Curie y su esposo pues estuvieron haciendo estudios sobre radiación y les dieron un Nobel porque descubrieron, es decir, Becquerel descubrió la radiación, vio qué era, luego
descubrieron Marie Curie y su esposo Pierre, descubrieron materiales radiactivos y luego la hija de Marie Curie junto con su esposo sintetizaron el primer material radiactivo, o sea, el primer elemento radiactivo sintético. Y también se ganó un Nobel. Entonces, al menos esos 3 Nobel fueron por la radiación y pues ya, investigación hay un montón, como bien lo dices, investigación con aplicaciones de este tipo. La radioterapia también se hace con radiación gamma, que puede ser incidiendo directamente sobre un tumor cuando se trata de un tumor. Se puede poner ahí como un material radiactivo a un lado del tumor, o también se hace investigación para llevar materiales o medicamentos que vayan directamente al tumor y ahí hagan la radiación. Y pues hay muchos centros de investigación en el país. Tan solo está el ININ, Instituto Nacional de Investigación Nuclear, que tiene muchos laboratorios muy interesantes, y también hay centros de investigación de la misma UNAM que hacen investigación en energía nuclear, en radioterapia y pues un montón de cosas que también se hacen en México. Entonces no nada más eso, sino pues en el país se hace investigación con la radiación, y justo uno es la detección, que bueno, ya podemos hablar con Víctor en una segunda ocasión para hablar sobre la radiación. Sí, y ahí, bueno, comentar que también aquí en uno de los estados vecinos de Aguascalientes, que es Zacatecas, también alguna vez vi trabajos que se hacían sobre cuestiones de radioactividad y me llamó mucho la atención, y yo creo que estaba terminando la licenciatura y me acuerdo que en mi ignorancia dije, ¿por qué en Zacatecas hay este tipo de estudios si México tiene una sola planta nuclear y está en Veracruz? O sea, ¿por qué es interesante? Pero en ese momento yo solo sabía de las plantas, ¿no? Ahora, al saber todas esas aplicaciones, pues entiendo por qué justamente el trabajo era sobre qué hacer con los residuos, porque se genera una gran cantidad de residuos en diferentes actividades. Sí, sí, y bueno, es interesante porque justo la planta se llama Arroyo Verde, que está en Veracruz, justo esta planta... Laguna Verde. Perdón, Laguna Verde, Arroyo Verde es otra cosa. Justo en Laguna Verde, en algún momento se produjo 4% de toda la electricidad que podía consumir el país. Entonces es como, pues está ya esta sola y solo una sola planta. Entonces, pues tiene sus ventajas y desventajas el uso de energía nuclear, pero bueno, ya lo que está en nosotros es seguir investigando, y sobre todo investigando no para investigar y decir voy a hacer este producto, sino para tomar decisiones, porque la ciencia no solamente es para generar desarrollo por sí mismo, o sea, generar un producto, sino que tú puedas tomar decisiones conscientes y saber qué hacer, y que sepas, pues, no robarte, ¿no? Un material radiactivo. Entonces, Claro. hasta para eso sirve. Sí. Entonces, pues bueno, les dejamos ahí eso sobre la mesa. ¿Tú has estado en Laguna Verde? No. Ok, es que yo tampoco, pero sé que mis estudiantes de ingeniería en energía sí, porque tenían una visita a Laguna Verde y creo que aprovechaban para ver algunos otros procesos ahí cerca. Entonces, bueno, pues así como había mandado saludos a otros estudiantes, ahora pues mando saludos a mis estudiantes de energía, y los invito igual a que si alguien de los que nos escuchan estuvo en Laguna Verde, pues nos comparta cuál fue su experiencia, cuáles fueron sus impresiones, y incluso si sus ideas cambiaron, ¿no? A raíz de llegar a la planta. Y bueno, si también alguien que no fue mi estudiante pero nos quiere compartir experiencia, pues adelante. Entonces, saludos a todos y cuéntenos sobre Laguna Verde, porque yo nunca he estado ahí. Muy bien. Y bueno, ¿y esta semana qué nos recomiendas de lectura? Ay, fíjate que traigo un libro que justo, pues trae chismes, radioactividad, gente que trabajó con ella, y se llama Átomos al Desnudo. Además, es un libro que escribió Miguel García Guerrero, que es un divulgador que está aquí cerquita en Zacatecas también. Y pues la idea y lo que él platica cuando habla de su libro es que justo lo quiso escribir a manera de una revista de chismes. Y entonces, pues, ¿qué les digo? A mí sí me gusta saber que cómo era la vida de las personas, de los científicos, y me gusta mucho que cuenta, pues, cuáles fueron sus aportaciones, de alguna manera cómo era el contexto en el que ellos vivieron, pero también esta parte que les hace humanos igual que a todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que recomiendo este libro. Van a ver por ahí algunas
cosas sobre el trabajo de Marie Curie y de su esposo Pierre, y de muchos otros físicos. Pero la idea es como que podamos visualizarlos como personas que igual que nosotros tenían curiosidad, hicieron investigación, pero tenían una vida además. Claro. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy. Oye, pues qué genial. Y sí, justo tiene la portada, ¿no? Así como una, pues, de TV novelas o TV Notas, no sé, hace mucho que no agarro una de esas. Pero bueno, eso es lo interesante. Entonces, si pueden verlo, no sé si se consigue en Amazon. Sí, creo que está en Amazon, en Gandhi. Bueno, en Amazon, no me acuerdo. Sí, creo que están los dos. En Amazon, en Gandhi, pero también incluso pueden solicitarlo directamente a Miguel si están en México. Si quieren una versión en físico, él directamente también se los puede mandar hasta autografiado. Sí, y si quieres, pues alguna recomendación o algo así, o si quieres tener el contacto, pues nos puedes escribir a Laboratorio Vagabundo. Ya sabes que nos encuentras en redes sociales, en todas las redes sociales como Laboratorio Vagabundo, ya hasta en LinkedIn también, ahí nos puedes escribir. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, y pues bueno, ahí pendientes. Sigue pendiente la publicación de esos podcasts y toda la información en nuestra página web, lo estamos construyendo, entonces pues ya estará ahí. Agradecerles que nos hayan escuchado, si llegaron hasta este momento, pues es porque estuvieron interesados, y sobre todo pues agradecerles eso y que nos ayuden a compartir. No hay mejor ayuda que nos pueden hacer que compartirlos con alguien que le pueda servir, con algún estudiante, con algún profesor, o si creen que alguien se puede divertir con ello, pues compartirles. Entonces pues eso, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, la verdad es que ha sido una plática muy interesante y bueno, pues invitarlos a que estén pendientes de el episodio 6 y todos los que vengan. Sí, y recordar que tenemos abierta la inscripción para nuestro curso. Estamos diseñando un curso para Kenari, que es nuestro bracito de cosmética artesanal. Siguen abiertas las inscripciones. Gracias a eso nosotros que podemos seguir haciendo este podcast. Entonces, pues bueno, ahí pendientes y se pueden inscribir. Ahí toda la información está en nuestra página web y también lo hemos compartido en redes sociales. Ahí lo pueden encontrar y si no, pues ya saben, nos pueden escribir en cualquier momento. Bueno, y si no hay más que agregar, pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.